Anya en el bosque prohibido. Anya seguía sumergiéndose en el bosque profundo, en ese nuevo despertar, tal como se lo habían anunciado las guardianas blancas. Ya había encontrado el espíritu del amor que veía con los velos de los miedos. Quizás venía de una memoria ancestral. Los miedos ancestrales resonaban como ecos lejanos en las profundidades de su ser. Ya no abandonaría más los sueños por encontrar al príncipe azul. Ese príncipe azul que era la energía de aquel rey Kemal, que representaba el amor, y quien maldijo al amor, y por eso se perdió el equilibrio de los 4 reinos. Prosiguió su camino junto a las liebres brillantes que la acompañaban. De pronto, a la orilla del lago divisó una silueta conocida. Sus latidos fueron tan intensos que en ese mismo instante se presentaron las guardianas blancas. Las guardianas blancas, memoria y sueño, le dijeron: aquí el espacio y tiempo es distinto al medio que te mueves comúnmente. Acá el tiempo no es lineal y lo que puedes estar viviendo en realidad es pasado. O el futuro puede ser pasado. Aquí en este lugar del no sé encontrarás personas, animales, distintos personajes, seres de todo tipo, pero en realidad ellas no existirán más que en tu mente. Tu mente interpreta tus sentimientos, interpreta la energía en imágenes. Eso no significa que no debes atenderles. La silueta que tú viste en el lago y piensas que es tu padre, en realidad es su energía. En un tiempo seréis amasada por la tierra, por el fuego, por los 4 elementos, y deberás comenzar a percibir lo no percibido. Encontrarás maestros de luz y de sombra que tendrás que aprender a identificar. Y habrán senderos, unos serán más largos y otros más cortos, al que deberás tomar la decisión de cuál elegir. Y diciendo esto, las guardianas desaparecieron. La princesa estaba algo confundida. ¿Qué quiso decir memoria sobre percibir lo no percibido? Sueños le había dicho que no era ni la nada ni el todo. De pronto la princesa comenzó a recordar sus días en el palacio, a su madre, a su padre, cómo estarían sus hijas. Pensó que ya pronto vendría la noche y no había traído nada consigo. Necesito una brújula. Salí a los tirones, salí corriendo detrás de las liebres y perdí la noción del tiempo. Estoy perdida en este bosque, pero aquí hay un sendero, alguien va a pasar. Eso pensaba la princesa. Y justo en ese momento vio que por el camino se acercaban 2 hombres, uno de ellos portaba una valija. Cuando los 2 hombres se acercaron, el hombre de la valija habló sin rodeos. Hola, soy el doctor de la nada y mi hermano el doctor del todo. Pero si eres el doctor de la nada, ¿qué curas entonces?, preguntó la princesa. Todo. Instintivamente miró al otro hombre con un gesto de interrogación. El hombre entendió su gesto y le contestó: bueno, yo soy el doctor todo y no curo nada. La princesa frunció el ceño contrariado. Estos hombres están locos. ¿Cómo podré estar en el lugar que tengo que estar, con mi familia, en el palacio? ¿Cómo podré volver a la realidad? Estoy perdida y mis liebres se han ido. El doctor todo, que no cura nada, dijo:
ya que parecía que leía los pensamientos. ¡Qué extraña mujer! El lugar que tiene que estar es en la vibración vital del momento. Además, en el lugar del sé, nadie se pierde, todos se encuentran. El doctor de la nada que cura todo dijo: pero si tus liebres están allí, ellas no te han abandonado, tú las abandonaste a ellas. Solo tienes que calmarte, estar en tu vibración vital. Mira un árbol y solo míralo. El rostro de la princesa se iluminó. Es verdad, pensó. Voy a calmarme y me dedicaré a eso, solo mirar el árbol. Y de pronto comenzó a ver los entramados que se forman entre las ramas, los pedacitos de cielo bailando en las hojas, y vio el color de las cortezas del tronco, rojos, ocres, marrones, amarillos, y se dio cuenta que las hojas de los árboles no eran solo verdes. Vio cómo el verde contenía el azul, el amarillo y hasta el rojo. Y fue allí que se dio cuenta que su conexión fue gracias a que su mente ahora estaba limpia de recuerdos, de dolores, de temores. Ambos doctores tienen razón. Las liebres siempre habían estado allí. En ese momento las descubría, descansando bajo la sombra del árbol. Al ver las liebres se dio cuenta de lo que decían las guardianas blancas de percibir lo no percibido, que habían otras dimensiones. Así que siguió mirando el árbol y de pronto en el tronco del árbol se abrió un portal. Comenzó a ver una luz muy intensa y se dio cuenta aún más lo que dijeran las guardianas, que la mente interpretaba la energía. Esa luz era algo mucho más profundo, así que decidió entrar a ese portal, pero justo en ese momento se apostaron en la puerta las guardianas Memoria y Sueños. Aún no estás preparada para entrar en ese lugar. Diciendo esto, desaparecieron nuevamente, y cuando Anya volvió de su quietud, los doctores aún estaban allí. Ustedes no son doctores, son maestros de luz. Por lo tanto, Anya les preguntó: díganme, quizás ustedes me puedan contestar. Las guardianas blancas me dijeron que tendría que elegir entre dos senderos, el largo y el corto. ¿Y cuáles de ustedes me dirían que sería el más conveniente? Obvio, contestaron al unísono, este sendero, pero señalando cada uno un sendero distinto. Y así fue como el doctor del todo, que no cura nada, le dijo: este es el mejor, es el camino largo, porque va directo al corazón de la tierra. Tienes siempre que hacer algún ritual cuando lo necesites o cuando comiences un sendero nuevo. Encontrarás mucha gente que te puede distraer. Actúa amablemente, pero no te distraigas y no vuelvas atrás la mirada. El otro doctor, el doctor de la nada que cura todo, le dijo: este es el camino corto. Va directo al corazón de la tierra y te daré una caja de herramientas, pero solo si sigues el sendero corto. Te vas a encontrar con muchos seres y personajes al que debes atender. La princesa estaba muy contrariada, estaba muy confundida. Los hombres se despidieron y se quedó sola con sus liebres. Y dijo: bueno, voy a seguir a las liebres, ellas siempre me han guiado por el buen camino. Pero cuando las vio, se tomó de la cabeza. Cada una estaba apostada en la vera de los senderos, pero uno del camino largo y otro del camino corto. Así que no lo pensó. Es verdad, siempre elegimos el camino corto, así que voy a hacer el camino largo, tal como me lo dijo
el doctor del todo, que no cura nada, que va directo al corazón. Y así emprendió el viaje. Apenas haber caminado unos pasos, se encontró con una mujer con vestido de colores y muchas joyas. Al acercarse, la mujer le dijo: toma uno de estos libros, y diciendo esto desperdigó de su bolsa sobre la vereda del bosque una cantidad de libros, pero lo más curioso eran que todos los mismos, y decía en su título: te diré lo que viniste a hacer. No, mira, estoy muy apurada y te daré unas monedas igual. Entonces ella le entregó uno y le dijo: no, estos libros no son míos, en realidad son tuyos. Se sentó a descansar un rato. Las liebres ya no estaban con ella. Tenía que seguir su camino a través de su propia intuición. Se levantó, dejando olvidado el libro. Caminó otro trayecto y se encontró con un anciano, algo así como un derviche, pero ni siquiera se acercó. El hombre le hizo señas que se acercara, pero ella la saludó amigablemente. Ella ignoraba y tenía miedo a todo aquello que fuera desconocido, por eso se alejó raudamente. Se encontró con un jaguar y recordó lo que le había dicho Memoria sobre la interpretación de la mente, así que se alejó, no tuvo miedo. Pero iba tan apurada que no se percató donde pisaba y cayó en un gran hoyo, en un profundo hoyo en la tierra. Quedó boca abajo, en una oscuridad, sola, donde no podía salir. Lloró y lloró y lloró tanto que comenzó a sentir el olor a la tierra mojada y tuvo como un sueño, una memoria lejana, y vio 4 reinos y vio a una pareja de reyes, vio ancianos, y de pronto se levantó. Se dio cuenta que ya no vendrían más las guardianas blancas, pues memoria y sueño estaban dentro de ellas. Solamente no interpretaría más en imágenes lo que eran las guardianas blancas, que eran nada más ni nada menos que una sabiduría que estaba guardada en lo profundo de su mente. Y de pronto se sentó de un salto. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y se dio cuenta que no estaba sola. Así estaban todos los personajes que había obviado. El maestro de luz no era tan maestro de luz, era un maestro de sombras. Le había dicho que no se distrajera, había apurado su paso y ahora estaba allí con todas aquellas personas que en su camino había obviado. Aunque pensó, quizás ese maestro de sombras también trajeron luz a su vida, pues se dio cuenta todas las cosas que obviaba de sí misma, que rechazaba de sí misma, y tuvo que caer en ese hoyo profundo para darse cuenta. De pronto se sintió un chispazo, hubo un resplandor y estaba ahí el derviche haciendo un fuego. Lo quedó mirando y se dio cuenta que no había hecho el ritual, ese ritual mencionado por el maestro de sombras, que tenía que hacer cuando necesitase algo o cuando emprendiese un nuevo sendero. Pero ella no sabía cómo se hacían los rituales, por lo que decidió quedarse quieta, muy quieta. De alguna manera, sin saberlo, estaba haciendo un ritual y de pronto todo se iluminó. Se encontró en la vera del camino, donde estaba la caja de herramientas y el libro que no quiso leer. El libro decía: te diré lo que viniste a hacer. Y abrió el libro y las páginas estaban vacías. Allí se dio cuenta
pero mucha cuenta que ese camino largo en realidad era largo, pues si uno obviaba y rechazaba, ignoraba o no quisiera saber partes de ella misma, de su memoria ancestral, tendría de alguna manera que volver atrás y volver a comenzar. Por eso era el camino largo. En realidad el camino corto que todos elegimos para no tener obstáculos por nuestra zona de confort, todo eso nos hace que el camino sea más largo. Anja tomó el libro que no había querido abrir, pero sus hojas estaban vacías. Se dio cuenta que ella misma debía de escribir ese libro. Pero ¿por dónde comenzar? Aquí igualmente la línea del tiempo no existe. No es el mismo con relación al tiempo que creemos. Lo cierto es que el título del libro era muy significativo, pensaba Anja. Te diré lo que viniste a hacer. Pero, ¿cuál fue la razón que me llevó a no querer abrir el libro? Temor a lo desconocido. ¿Se dio cuenta? Allí donde nuestro ego no ha incursionado, donde nuestra mente no puede interpretar porque nunca ha estado en ese lugar. Y en ocasiones hacemos suposiciones que nos dan una mayor ansiedad porque nos llenan de dudas. Nuestro ego va construyendo nuestra identidad, de la cual nos aferramos, y no nos damos cuenta que son máscaras, trajes, armaduras, inclusive son heridas, y somos fieles a ellas porque tenemos miedo. Aunque sea una máscara, una herida, nos resulta más familiar. Nos hemos acostumbrado a ellas y nos da pereza y miedo a cambiar. Preferimos seguir aferrados a lo conocido, aunque esto no nos haga felices, antes que aventurarnos a explorar nuestras facetas de nosotros mismos. Estas máscaras encierran nuestro verdadero ser, que está lleno de posibilidades. Nos encerramos nosotros mismos. La identidad puede ser una fuente de orgullo, pertenencia, que significa dirigido al ser, empoderarnos, pero también puede ser objeto de discriminación, exclusión y conflicto. Como querer ser aceptados, llamar la atención. Por las identidades transigimos, nos reprimimos. Los dedos de Anja escribían y escribían. Le parecía que se movían solos, como si fuera guiada. La identidad es buena cuando combinamos con otras energías iguales. Así como se identifican las luciérnagas por sus luces y nos hace sentir más felices. Es como si encontráramos nuestras luces a través de otros seres y encontramos nuestra tribu, nuestro lugar en el mundo. Al igual que las luciérnagas encuentran el camino de la oscuridad gracias a sus luces, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y eso es gracias a esa identidad que nos guía. Aunque muchas veces esa identidad fue a partir de creencias, condicionamientos, traspasadas de generación en generación y también transmitidas por los imperios de turno. La identidad no debe ser algo estático, y es allí donde la incertidumbre puede hacer mover nuestras raíces de nuestra personalidad, construida a través de mandatos y generando dudas de quién realmente somos. Y darnos cuenta que hemos estado equivocados nos puede desmoronar, tener que aprender a caminar de nuevo. Pero me di cuenta de algo, continuaba escribiendo Anja. Descubrí que está la identidad personal, individual y colectiva, y la entidad espiritual. La identidad demarca reflejos, comparaciones, y esto nos puede derivar a las competencias o a mejorar nuestro entorno, hasta crear puentes hacia nuestra entidad espiritual.
Entidad viene de ser. Cuando encontramos a la conciencia unida a la gran conciencia, esa es nuestra entidad espiritual. Cuando comenzamos a imbuirnos en la naturaleza y esta a la conciencia cósmica y nos abrimos a otras percepciones y dimensiones, necesitamos una de la otra. La identidad nos da sentido de pertenencia. Nos ayuda a comprender, a intencionar, a interactuar con conexión a lo trascendental. Si ésta se manifiesta en forma auténtica, nos da bienestar emocional. Es una herramienta para construir puentes hacia nuestra entidad espiritual. Es parte de esa llamada guerra florida y de las enseñanzas del Bhagavad Gita, aunque provienen de diferentes culturas. Comparten la creencia de que la vida humana es un campo de batalla interno entre pensamientos, emociones y lo que nuestro espíritu necesita. Mientras la princesa escribía, recordó la imagen que le vino cuando estaba allí en el corazón de la tierra, los 4 reinos. ¿De eso se tratará los 4 reinos? ¿De equilibrar nuestras dimensiones? Ancha continuó escribiendo. Para ser auténtico se necesita coraje, que significa viaje al corazón, ser valiente, y eso es ser un buen guerrero. La verdadera conquista de nosotros mismos. La autenticidad es un viaje hacia la coherencia y la impecabilidad. Impecabilidad con las palabras. Nuestras palabras tienen poder, debemos usarlas con responsabilidad, embellecerlas. Los pensamientos son una energía que se organiza en torno a nuestra aura. Si estamos llenos de miedos, si colisionan nuestros pensamientos, si estamos llenos de ruidos, entonces atraeremos caos. Hay que ser valientes y tener coraje. Ya que en oportunidades, para lograr ser auténtico, muchas veces podemos no ser comprendidos o aceptados y decidimos seguir ese camino, pero muchas veces tenemos que empequeñecer al otro para mostrar lo bueno que somos. No frustrarnos cuando nos equivocamos, porque es la inmensa posibilidad de producir un cambio, aprender de ellos y bendecir, siempre bendecir. La princesa se dio cuenta que la llave de la prisión siempre estuvo en sus manos. Ahora tenía la libertad de elegir cómo quería vivir su vida. Había perdido la noción del tiempo. Parecía que había pasado toda su vida en ese bosque, pero se lo habían dicho las guardianas blancas, que aquí el tiempo no era igual, no era lineal. Pero lo que más sorprendió a Ancha es que esas páginas en blanco que estaba escribiendo, algunas de ellas ya estaban escritas y era con su propia letra, como si su mujer del futuro ya había escrito algunas de esas páginas. La princesa escribía y escribía de su despertar. Se dio cuenta que identidad y entidad eran fuerzas que producían un cambio y que no eran opuestas sino complementarias, como la acción y la transformación, expansión, contracción. El universo no era estático, todo era movimiento. Todo llevaba una acción, un flujo de energía del universo. Los adjetivos y sustantivos no existen, todo es verbo. Para ser bueno se necesita realizar ciertas acciones físicas y de conciencia. Hasta los colores en sí no son estáticos, es la interacción de los rayos de sol con las partículas. La princesa pensaba quizás en aquello que decían los sabios del reino, que todo conlleva un sacro oficio. Sus creencias le habían llevado a encerrarse ella misma y perder su verdadera identidad.
y muchas veces a través de mandatos, de condicionamientos. Aprendió que lo que le quitó su madre la impulsó a la búsqueda de lo que su padre le había mostrado antes de irse para siempre. Y allí vivía el perdón. Comprendió que la reina madre tenía una memoria ancestral que de alguna manera también se le había traspasado, como frustraciones, miedos. En esos escritos estaba tratando de dar vuelta esa página, pero también había sabiduría que la llevaría a experiencias únicas. En una pausa de sus escritos vi un árbol y junto a él un arbusto repleto de grosellas. Tomó algunas y antes de introducirla en su boca, las observó, las miró, las disfrutó. Eran tan hermosas, tan perfectas. Y se dio cuenta que también todos nosotros somos perfectos, aunque a veces como si nosotros fuéramos la mano y el universo el cuerpo. A veces pensamos que somos la mano que mueve todo, pero no nos damos cuenta que hay todo un organismo que fluye. La mano, aunque se percibe como individual, en realidad forma parte de un cuerpo mayor que lo guía. De la misma manera, los seres humanos, aunque nos sentimos separados, estamos conectados con el universo y con las demás energías sutiles. Quizás debo averiguar desde dónde viene la maldición del amor. Averiguar sobre los 4 reinos. Mientras la princesa escribía, su hija, Sandí, la mayor, tenía su primera caída. Y en 3 ciclos su hija debía abrir aquel cofre que tenía las semillas que se habían convertido a partir de sus lágrimas. Pero ¿cómo fue su despertar? ¿Cómo fue la caída de sus velos? Y de pronto recordó el palacio. Allí los espejos no reflejaban nada, nada tenía identidad. Pero un día vio a su hija Sandí peinándose frente a uno de ellos, y la imagen que reflejaba no era la de Sandí, sino la de ella misma. Y recordó cómo de pronto sintió el aroma que provenía del lago donde iba con su padre. Las guardianas blancas le habían mandado las señales para que emprendiera el viaje de sanación de ella misma, la sanación para sus antepasados y para sus descendientes.